Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Yo soy Gaby Meneses y tengo el gusto de acompañarles hoy para hablar de un tema que a mí me parece importantísimo en mis negocios, en mi vida profesional, pero también en mi vida personal. Y tiene que ver con cómo se alinea nuestro propósito, nuestros valores, con nuestros proyectos y sobre todo con la gente con la que trabaja con nosotros. Yo estoy segura que a ustedes les ha pasado que empiezan en un proyecto y el día a día de ese proyecto hace que las cosas cambien. Probablemente ustedes empezaron porque les apasionaba muchísimo el tema, digamos, no sé, por ejemplo, que ustedes quisieron abrir un restaurante porque les encanta cocinar, pero después cuando tuvieron que enfrentarse pues a los retos que implica tener un restaurante, permisos, personal, compras, horas interminables de trabajo, pues esa motivación dejó de estar ahí y probablemente ya ustedes sienten que no quieren formar parte del proyecto. Eso nos pasa a todos. De hecho, a mí me acaba de pasar en los últimos 3 meses. He dejado 2 proyectos en los que estaba como consultora. Ambos proyectos cuando empezaron estaban completamente alineados con mi propósito. Uno de ellos, un proyecto para promover el bienestar en el sureste asiático, que estaba teniendo un gran impacto en las comunidades, donde realmente el contenido que estábamos generando llegaba a miles de personas, pero donde la gerencia en algún momento decidió que quería convertirlo en un proyecto comercial para desarrollar productos de bienestar. Eso dejó de estar alineado con mis intereses personales y yo empecé a sentir pues que estaba en un sitio en donde ya yo no estaba aportando, pero además donde no me sentía cómoda con las cosas que se estaban haciendo. Y en el otro proyecto, lo que me pasó es que cuando iniciamos era un proyecto de educación hermoso, con un equipo súper comprometido, todos alineados en el mismo objetivo y con el paso del tiempo, una de las directoras decidió pues cambiar sus prioridades, cambiar la forma de relacionarse con el equipo y eso empezó a hacer que la motivación de todos disminuyera, que la forma de trabajo fuera mucho más difícil y sobre todo que yo me preguntase si yo quería estar ahí y empezar a cuestionar un montón de cosas sobre cómo las cosas que se estaban haciendo se relacionaban con mis valores personales. Cuando eso nos pasa, cuando sentimos esa angustia de que no sabemos si deberíamos o no estar en un proyecto, empieza a ocurrir algo que es que nos preguntamos, ¿cómo sé si esto tiene arreglo o no? Si me quedo o si es mejor irse. Y si decido irme, ¿cómo lo hago de la mejor manera posible para no terminar mal? Y finalmente, ¿qué puedo hacer a futuro? Y eso es un poco lo que yo quiero que repasemos hoy en este capítulo. Primero vamos a hablar un poco de cómo saber si un proyecto está alineado a mis valores o si un socio es realmente la persona con la que yo debo trabajar. Esta es una de las preguntas que ustedes más me han dejado en Instagram. Es como yo sé, cómo hago para saber si mi socio o mi equipo es realmente la gente que yo quiero tener alrededor. Y yo uso una herramienta que me gusta mucho porque además es muy sencilla de usar, que se llama el mapa de la empatía. Cuando yo quiero analizar mi relación con mis aliados, con mis socios e incluso con mis equipos de trabajo, uso esta herramienta porque las 4 preguntas que hay que hacerse me ayudan como a mirar todo con una perspectiva más amplia. La primero que yo tengo que preguntarme en este mapa de la empatía es qué piensan las personas que están conmigo. Y no qué piensan en términos de si están felices con el proyecto, de si les gusta o no, que piensen en términos de cuál es su objetivo y cuál es su propósito. Así como yo tengo que estar clara en mi propósito profesional y personal, también tengo que conocer el de las otras personas que están trabajando conmigo. Quizás para mí, cuando yo empiezo en un proyecto, pues lo estoy haciendo porque me apasiona y porque quiero promover el tema, pero resulta que mi socio lo está haciendo solamente porque le va a generar un ingreso extra. Entonces, obviamente, ahí lo que él está pensando no va a ayudar a mis aspiraciones y lo que yo estoy pensando no va a ayudar a sus aspiraciones. Entonces, esa primera pregunta es bien importante y nos las podemos hacer con todo el equipo con el que estamos o con todos los aliados con el que estamos en un proyecto, pero también nos las podemos hacer con el proyecto mismo. Nosotros podemos preguntarnos, ¿este proyecto con el rumbo que tiene está ayudándome en mis aspiraciones? ¿Está ayudándome a llegar donde yo quiero ir?
Y ahí voy a encontrar pues el primer elemento que me hace entender si yo estoy o no alineado con eso. Lo segundo es que tengo que empezar a evaluar mis preocupaciones. Muchas veces cuando estamos, pues, sobre todo en proyectos profesionales, nosotros empezamos a escuchar una vocecita que nos dice, eso no está bien, esto es extraño, esto podría hacerse de otra manera, mm, me gustaría estar haciendo algo distinto. Y luego esa voz se va convirtiendo en algo más fuerte que nos dice, tú no quieres estar aquí. Y la mayoría de las veces no la escuchamos porque utilizamos la lógica para pensar, bueno, es que no puedo irme por temas financieros, es que yo tengo un contrato, tengo un compromiso con esta gente. Si ustedes empiezan a escuchar esa voz en su cabeza que les hace cuestionarse si deberían o no estar en un proyecto, es preferible que salgan del proyecto por un momento y hagan este análisis. Y empiecen a listar las preocupaciones que tienen con respecto a un proyecto. Yo tengo unos valores muy claros en los proyectos en los que me involucro. A mí me gusta que mis proyectos tengan impacto social, educativo, que le hagan bien a alguien, a alguna comunidad. Me gusta que mis proyectos sean creativos. Me aburro muchísimo si estoy en un proyecto que es solo repetir lo mismo todo el tiempo. Me gusta la innovación, trato de buscar proyectos donde tengo que hacer cosas nuevas y probarme cosas nuevas. Me gustan los proyectos colaborativos, donde trabajo con mucha gente. Entonces, cuando yo estoy en un proyecto y empiezo a ver mi lista de preocupaciones, si mi lista de preocupaciones no responde a esto, yo empiezo a darme cuenta que no estoy ahí. Y también tengo unos no negociables muy claros. No me gustan los proyectos que no son honestos con la gente, no me gustan los proyectos donde no hay una comunicación abierta con los equipos de trabajo. Todo eso yo lo veo, lo analizo, y si en este mapa yo encuentro que hay más preocupaciones que cómo este proyecto está sirviendo a mis aspiraciones, eso es una alarma grave. Y me lleva a la tercera pregunta de este mapa de la empatía. Entonces, si no está sirviendo a mis aspiraciones, si tengo demasiadas preocupaciones, lo tercero que me pregunto es cómo me está afectando este proyecto en términos de lo que la gente ve de mí. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay veces que cuando uno siente que no debe estar en un sitio, dejas de sonreír, dejas de participar, dejas de tener ganas de levantarte y llegar al trabajo, comienzas a ser incluso más antipático con la gente a veces. Es como se te nota que no quieres estar ahí. A mí eso me pasa y cuando me pasa, yo sé que la gente está viendo un lado de mí que no es el mejor. Y se lo pregunto a la gente, ¿cómo me ves? ¿Cómo, sabes? ¿Cómo sientes que está el proyecto? Y cuando uno tiene una comunidad alrededor, cuando uno tiene un equipo al que le puede preguntar este tipo de cosas, se empieza a dar cuenta que si la gente te está viendo actuar de una manera que no es tu forma de ser natural, pues algo no está bien con los proyectos, con las alianzas, con la gente que tienes alrededor. Para mí eso es muy importante. Yo estoy clarísima en que nadie es monedita de oro, no le van a caer bien a todo el mundo en todos los proyectos, pero la verdad es que si estás en un proyecto que no es armónico, donde no estás bien con la mayoría del equipo, donde tú no te sientes bien y no estás actuando bien, no tiene mucho sentido estar ahí. Y finalmente, la última pregunta de este mapa de la empatía tiene que ver con cómo tú ves a los demás. Cuando estamos en estas situaciones, empezamos a ver lo peor de la gente. La verdad es que empiezan a saltar una cantidad de cosas y de alarmas y de diferencias de criterio, de diferencias de actuar. Por ejemplo, en mi caso, en uno de estos proyectos, yo empecé a encontrar que había cosas que a mí no me parecían correctas. No me parecía correcto cómo se estaba evaluando el proyecto, cómo se estaban manejando las recaudaciones, cómo se estaban comunicando las cosas. Y por mucho que comunicaba esto, no fue escuchado. Y llegó un momento en que yo tuve que decir, este no es el lugar donde quiero estar. Cuando uno hace este análisis con esas 4 preguntas y hace su mapita de la empatía, entonces viene la parte de tomar esa decisión de cómo irme del proyecto. Si ustedes saben que no deben estar ahí y tienen que irse, o tienen que renunciar a un trabajo, o tienen que
renunciar a una amistad o a una relación, porque esto aplica también para lo personal, hay muchas maneras de salir elegantemente. Yo creo que hay dos cosas que definen a las personas. Una, su reputación, cómo profesionalmente se desenvuelve con los demás, qué opinan la gente que ha trabajado con ellos, pero más importante todavía es cómo cierra los procesos. Cuando uno está en este tipo de situaciones donde tiene que salir de un proyecto, pues tú te puedes ir de un portazo, ¿sabes? Y puedes decir no estoy de acuerdo, cerrar todo y te vas, pero es mucho más constructivo hacer las cosas de una mejor manera y dejar buenas relaciones en todas partes. Entonces ahí yo les recomiendo que hagan un proceso de transición. Eso es lo primero. Ser muy honesto con las personas con las que están trabajando y decirles, miren, no me siento bien aquí, esto ya no está alineado con lo que yo quiero hacer profesionalmente. Uno muchas veces se preocupa por cómo van a reaccionar los demás cuando es honesto de esta manera y la verdad es que la mayoría de las veces la gente lo entiende, por lo menos es lo que me acaba de pasar a mí en uno de estos proyectos. Y cuando lo hacen de esa manera y son muy transparentes, también les da pie a poder decir, bueno, no quiero estar acá, ya no es un proyecto como para mí, siento que no estoy aportando, siento que no me está aportando, pero quiero que hagamos un proceso de transición y cerrar esto de la mejor manera posible. Y a lo mejor dedican un mes, 2 meses a dejar todo como debe ser, a formar el equipo que se va a quedar. Eso es realmente muy apreciado y va a hacer que ustedes se sientan bien en ese proceso de salida, pero además que las personas con las que están trabajando se sientan tranquilas y sienten que ustedes no les están haciendo daño o no les están dejando colgados. Sin embargo, hay momentos donde eso no pasa. Hay alianzas, proyectos, bueno, donde las diferencias son irreconciliables, como en los matrimonios cuando se acaban. Y en ese caso, lo que tiene más lógica es que ustedes sean muy formales. Dejen por escrito sus condiciones, dejen por escrito una fecha de cierre, dejen por escrito por qué se están yendo y cierren los ciclos y los proyectos. Si ustedes dejan todo por escrito, cierran todo, entregan todo y su interlocutor decide no responder, no cumplir, no ser responsable con su parte, ustedes hicieron lo suyo y se fueron de la mejor manera posible, dejando todo formalmente escrito. Las otras personas tendrán que ver qué hacen con eso y tendrán que aprender en algún momento de eso. Si ya yo analicé mi proyecto o mi alianza y sé que no quiero estar, si ya yo hice un esfuerzo por salir de la mejor manera posible, ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer para empezar otra vez? Y ahí hay varias cosas que a mí me gusta pensar. La primera es una estadística de la Organización Internacional del Trabajo y básicamente es que todos nosotros en nuestra vida profesional vamos a cambiar de trabajo entre 5 y 7 veces. Y si eres emprendedor o independiente, ese número va a aumentar de 15 a 20 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que el cambio es una constante en nuestras vidas. Y que en lugar de resistirnos, tenemos que desarrollar estrategias para navegar esos cambios. ¿Cuáles pueden ser estrategias? Bueno, cuando ustedes cierren un proyecto, cuando terminen una colaboración, cuando cierren una sociedad, cuando terminen una relación, lo primero que yo les recomiendo hacer es parar por un momento y agradecer. No importa cómo eso haya terminado, no importa si terminó mal, ustedes agradezcan. Agradezcan por lo que aprendieron, por lo que la situación significó para ustedes. Agradezcan que tuvieron la oportunidad de crecer, aprender, colaborar, conocer gente, porque agradecer nos va a permitir ver las cosas desde una perspectiva distinta. A lo mejor en el momento en que se están yendo se sienten tristes, frustrados, incluso pueden sentir un poco de rabia, pero cuando uno se toma el momento para agradecer todo lo positivo que una experiencia de aprendizaje tuvo para uno, las cosas cambian y tú te sientes mucho mejor. Luego agradecer, una pausa para planificar. Para mí esas pausas son vitales, sobre todo porque son las pausas que me permiten recordarme cuáles son mis valores y cuál es mi propósito y qué es lo que yo quiero hacer. A veces los proyectos cambian y uno va cambiando, te dan una propuesta y te vas por ahí,
terminas aceptando un proyecto o un trabajo por temas económicos y te vas desviando de lo que realmente eres y quieres. Y tomar esa pausa y planificar te permite volver a decir, no, espera, yo quiero solamente hacer proyectos que me apasionen, de temas que me gusten. Yo quiero trabajar con gente con la que me llevo súper bien, con gente con la que me gusta estar. Yo quiero estar en proyectos que son retadores, que son innovadores. Ustedes verán, o yo quiero estabilidad. No todo el mundo tiene que estar más del lado de la creación y del riesgo. Tú también puedes decir, yo quiero estabilidad, quiero tranquilidad y todo es válido, pero lo importante es que tú veas cómo eso se relaciona contigo. Y finalmente, después de que planifican y ven a dónde quieren ir, aprendan a diversificar. Yo vengo de una generación donde esto no nos lo enseñaron. Nosotros nos enseñaron que tú estudiabas una carrera, te graduabas, tenías un trabajo y si emprendías tenías un negocio y tenías que ponerle toda la ficha y el esfuerzo a que eso saliera bien. El tiempo nos ha enseñado que hay muchas maneras de generar bienestar financiero, entre ellas aprender a diversificar. Y esto quiere decir, por ejemplo, aprender que si yo tomo un trabajo o un proyecto, parte de mis ingresos tienen que ir diseñados o destinados a invertir. Otra parte tienen que ir destinados a ahorrar. Que puedo tener varios proyectos al mismo tiempo si aprendo a manejar mis cargas y mis responsabilidades. Que puedo tener proyectos complementarios que me generen ingresos y que hay ingresos que se generan solo sin que yo ni siquiera esté ahí. Todo eso vale la pena estudiarlo y aprenderlo, porque el día de mañana, cuando tengas que dejar un trabajo nuevamente o cuando tengas que dejar un proyecto, pues vas a tener algo que te dé tranquilidad financiera, vas a tener una actividad extra que te permita sentirte tranquilo porque hay otro ingreso, porque hay algo más a lo que puedes dedicar tu tiempo y eso es muy valioso para darse serenidad. Y finalmente, cuando esto nos pasa, piensen en que cuando una puerta se cierra se abren muchas otras puertas y ventanas. Yo sé que es súper difícil cuando uno está terminando una alianza, una relación con un socio, un proyecto, un trabajo, no sentirse frustrado. O sea, se los digo, me pasó hace poquitas semanas y sí, al principio sientes frustración, pero después cuando lo ves con cabeza fría te das cuenta que puedes dedicarte y hacer cosas que te van a nutrir mucho más, donde vas a ser más feliz, donde incluso vas a tener más ingresos, donde puedes desarrollar tu creatividad. Hay miles de posibilidades si lo ves desde otra perspectiva y sobre todo si lo ves con agradecimiento y con apertura de que el cambio sí puede ser para mejor. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Espero que el mapa de la empatía sea una herramienta útil para ver si están trabajando con alguien con quien se sienten bien. Les voy a dejar un link en la descripción de este programa para que puedan descargar el mapa y tener las preguntas para hacer un análisis más profundo. Yo solo les expliqué por encima la herramienta, pero pues al descargarlo van a poder entenderlo mejor. Y les deseo que tengan unos proyectos llenos de éxito, pero sobre todo proyectos que les den paz y felicidad. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos la próxima semana en un próximo capítulo de Sin Miedo al Éxito. Gracias.